Hablar hoy de cardiopatía isquémica, fíjense que es la enfermedad que provoca los infartos, principal causa de muerte súbita con diferencia a partir de los 35 años. Esto, Irene, hoy nos corta un poco el rollo, hija, porque estábamos ahí todos felices con la calabaza gigante, la fesoria y esa huerta maravillosa, pero claro, las enfermedades a veces no avisan, y hoy toca tratar este asunto. Vamos a pedir una foto donde aparecen las arterias coronarias que parecen ser clave en este asunto. Explícanos. Eso es, la cardiopatía isquémica es la enfermedad de las arterias coronarias. Ajá. Las arterias coronarias, a ver si nos ponen la foto, son las encargadas de llevar la sangre al corazón. Son dos, la arteria coronaria derecha, son ramas de la arteria aorta que sale y lleva la sangre al músculo cardíaco de la parte derecha del corazón, y la arteria coronaria izquierda, que tiene un tronco común y luego se bifurcan dos ramas principales, la descendente anterior, que lleva la sangre a la parte anterior del corazón, y la arteria circunfleja, que lleva la sangre a la parte posterior y lateral del corazón. Vale, estoy localizando en el dibujo, espera, que vas más rápido que yo. O sea, la izquierda, principal, y la derecha. Si quieres, acércate, acércate y señálanoslo, que así lo entendemos mejor. Esta es la arteria aorta, y aquí sale la arteria coronaria derecha, y luego aquí se ve un poco difuminada la arteria, el tronco de la arteria coronaria izquierda, que tiene dos ramas, la descendente anterior, que es casi la más importante, y la arteria circunfleja, que va a la parte lateral y posterior del corazón. Vale. ¿Qué le pasa a esas arterias? Esas arterias enferman como consecuencia de la aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso lento que ya comienza en las primeras décadas de la vida y consiste que en esas arterias se deposita colesterol, células inflamatorias, colágeno, y se vuelven más duras y se estrechan. Entonces, esto lo que conduce es que a ese músculo cardíaco no le llega la cantidad suficiente de sangre para suplir sus necesidades. Vale. ¿Esto es lo que hace que tengamos un infarto? Eso es. La cardiopatía isquémica podemos dividirla en la cardiopatía isquémica crónica, que sería la angina de pecho estable, y el infarto. El infarto es cuando una placa de estas de aterosclerosis se rompe y entonces se forma un trombo y de manera súbita se tapa de manera completa una arteria. En la angina estable, la angina de pecho estable, es porque su luz se va estrechando más y los síntomas generalmente aparecen cuando se estrecha un 75% la luz. ¿Qué quieres decir su luz? El vaso, cuando la arteria no deja que pase, la estrechez es un 75%, no deja que pase cantidad suficiente de sangre y ahí es cuando aparecen los síntomas. Vale. ¿Y el trombo es cuando se bloquea totalmente? Cuando se bloquea completamente. Eso suele ser una cosa aguda. Se rompe una de esas plaquitas de aterosclerosis, entonces se activa una serie de sustancias antiagregantes en la sangre para proteger esa herida, se forma un trombo. Y ahí es cuando aparece el infarto. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica tenemos el síndrome coronario crónico, que es la angina estable, y los síndromes coronarios agudos, que serían el infarto agudo de miocardio y la angina inestable. Esos son más bruscos. Entiendo que, bueno, como en muchísimas otras cosas, cuanto primero reaccionemos a algo así, que no sé cómo se manifiesta. Pues inicialmente, como te decía, esto empieza ya en torno a los 20 años, ya empieza la aterosclerosis. Entonces, al principio, los pacientes no tienen síntomas, pero sí que sabemos que hay una serie de factores de riesgo que predisponen a la aparición de la aterosclerosis y a su progresión. La edad, mayor edad, hay más riesgo. Los hombres tienen mayor predisposición hasta la menopausia. Nosotras estamos protegidas por los estrógenos durante nuestra edad fértil, pero luego el riesgo se iguala. Es más, existen una serie de condiciones propias de la mujer que conllevan un mayor riesgo cardiovascular. La menopausia precoz, el ovario poliquístico, algunos estados asociados al embarazo, por ejemplo la hipertensión o la diabetes durante el embarazo tiene mayor riesgo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol alto, el sedentarismo, la obesidad, una dieta poco saludable, esos son lo que tenemos que controlar antes de que aparezcan estos síntomas. Y cuando tenemos arteriosclerosis, ¿qué síntomas tenemos? Cuando ya esta obstrucción es tan importante que las necesidades de oxígeno del corazón superan a la sangre que puede llegar por esas arterias, esto es como cuando se tapa una tubería, el síntoma típico es la angina de pecho, es el dolor torácico. Es un dolor que generalmente se localiza en el centro del pecho, que se puede extender hacia la mandíbula o hacia el brazo, es típicamente opresivo, a veces los pacientes dicen que es como una tirantez, un quemazón, no suele modificarse con la respiración y con las posturas, a veces se tiene náuseas o vómitos y se suele desencadenar en las etapas iniciales con el esfuerzo, con el ejercicio. Pues subo una cuesta y me aprieta el pecho. Suele durar unos 15-20 minutos y cede con el reposo o bien con la toma de nitroglicerina sublingual para ayudar a abrir esas arterias. Vale. ¿Cuando duele el brazo? También puede extenderse al brazo. Ese dolor típicamente se localiza en el centro del pecho, pero puede extenderse al brazo izquierdo, a veces al derecho también, rara vez por debajo del ombligo. Y es sobre todo las características del dolor, ese dolor que aprieta, que tira, como que quema.
¿Y cómo hablamos de a partir de los 35 años? ¿Cómo tan jóvenes? Bueno, ya no somos tan jóvenes, ya te digo que esto empieza en torno a los 20 años, ya empieza el proceso de la aterosclerosis. Y es verdad que cuando hablamos de muertes súbitas, por debajo de los 35 años, suelen ser cardiopatías familiares, gente que ya nace con una malformación congénita. Y esto es un proceso pues que ya empieza a los 20 años, pues a partir de los 35 años, los 40, la causa más frecuente de muerte súbita es la cardiopatía isquémica. Influye mucho en los hábitos de vida que llevamos, la dieta que llevamos. Esto va muy, lo que la huerta que nos ponías al principio va muy a colación con este tema, ¿verdad? Porque sabemos que una dieta rica en frutas, en verduras, que aporta los minerales y los oligoelementos para mantener una salud cardiovascular. Hay que disminuir las grasas saturadas que hacen que este colesterol se deposite en las arterias, favorecer el consumo de aceite de oliva, de pescados con ácidos omega. Entonces, mucho conlleva nuestros hábitos de vida. ¿Una muerte súbita es una muerte? Es una muerte, sí. Se puede recuperar, que por ejemplo los desfibriladores que hay, los DEXA, recuperan una muerte súbita. Generalmente en estos casos lo que pasa es que se cierra ese tronco que decíamos izquierdo, de las dos ramas principales, se produce un trombo, se cierra y entonces se produce una arritmia maligna, que es lo que produce una muerte súbita, y son las que tratan los DEXA, esas arritmias malignas. ¿Qué porcentaje hay de recuperación de una muerte súbita? Depende del tiempo de intervención. Si es una muerte súbita intrahospitalaria, pues la mayoría de los pacientes se recuperan. Depende de la causa. Si estamos hablando de cardiopatía isquémica, lo más importante en este caso, en el caso del infarto, es que el tiempo decimos que es miocardio, porque luego en este corazón, si pasa mucho tiempo sin que le llegue oxígeno, queda una cicatriz. Y eso luego va a depender mucho de cómo se va a ser el pronóstico, cómo van a ser las expectativas de vida de estos pacientes. Entonces, lo mismo en el caso de una muerte súbita. Cuanto antes actuemos, antes abramos esa arteria, será mejor. ¿Yo puedo hacer algo ante una muerte súbita? No mía, de alguien. Sí, bueno, por supuesto, iniciar las maniobras de RCP básicas, y si hay un desfibrilador, pues colocarlo, porque él analiza el ritmo del corazón y si es en el caso por esta arritmia, pues le da, lo que produce esta muerte es una arritmia, entonces se trata la arritmia, pero luego el desencadenante primero de esta arritmia es el trombo que decíamos en este caso. Por eso es tan importante, ¿no?, que existan esos desfibriladores en los sitios públicos. ¿Cómo es ese protocolo? Si yo no lo sé usar, ¿qué tengo que hacer? ¿Llamo al 112 para seguir las instrucciones? ¿Cómo es? Bueno, fundamental llamar al 112, pero suelen traer unas instrucciones muy básicas, que es colocar unas pegatinas, darle un botón, analizan, no hay que hacer nada. Leer las instrucciones, que son muy sencillas, se le coloca las pegatinas al paciente pues, en una posición anterolateral, se toca un botón y dice, analizando ritmo, aléjese. Si él interpreta que el ritmo es por una arritmia maligna que se puede tratar, provoca una descarga. Eso es un manejo muy sencillo. Sí. ¿Cómo se trata? Pues en principio los pilares del tratamiento de la cardiopatía isquémica son dos. Por un lado, prevenir la progresión de esa aterosclerosis y por otro lado, tratar los síntomas. Para prevenir la progresión, lo que decíamos, una dieta cardiosaludable, en la práctica ejercicio físico, cada uno a la medida de sus posibilidades. Nosotros siempre recomendamos entre 30 a 60 minutos, 5 días a la semana de ejercicio aeróbico, pero adaptado a las condiciones de cada uno. No fumar, limitar el consumo de alcohol. Sabemos que el único consumo seguro son 0 gramos al día, nada de alcohol. Controlar la tensión, controlar el colesterol. Somos muy estrictos en estos pacientes con el control del colesterol. ¿Sí? Muchos nos vienen y dicen, pero si yo, mi médico de cabecera me dice que tengo el colesterol bien. Sí, pero sabemos que el colesterol malo tiene que estar por debajo de 55. Y es un valor que siempre llama la atención porque es muy bajo, pero eso sabemos que estabiliza esas placas, que hace que no se rompan y no se forme un trombo. Controlar lo que decíamos, la tensión, la diabetes, evitar el estrés, llevar una dieta cardiosaludable, eso nos hace prevenir que progrese. También podemos, generalmente estos pacientes para controlar el colesterol necesitan fármacos, que son las estatinas o otros fármacos para controlarlo, y para evitar la formación de esos trombos les damos antiagregantes plaquetarios, el ácido acetil salicílico. Cuando no es suficiente con las medidas farmacológicas, también podemos intentar abrir esa arteria de manera mecánica, con un cateterismo. Una coronariografía, se pincha por una arteria del brazo, de la pierna, se llevan hasta el corazón unos catéteres, se ven esas obstrucciones y se coloca un stent, que es como una malla metálica que la abre. A veces esto no es posible porque es enfermedad de esas 3 ramas principales que veíamos, o son pacientes más complejos y ya requieren una cirugía de revascularización, un bypass que todo el mundo ha oído hablar. Vale. Entonces, esas son las herramientas. Cuando se abren esas vías con un stent, ¿eso es definitivo? Sí. ¿Ya quedan abiertas siempre? Pero puede cerrarse. El stent siempre se lo decimos a los pacientes que el stent hay que cuidarlo, porque ese stent se repiteliza, es decir, se forma por encima de él una capita fina como por dentro de las arterias, y si el paciente continúa fumando, el riesgo de trombosis es mayor. Si no se cuida, pues esa aterosclerosis también progresa a pesar de tener el stent.
Sí. ¿La genética cuánto pesa? La genética pesa, tiene un peso, pero sobre todo pues aquellos que me dicen, mi abuelo murió con 80 años de un infarto. No, eso no, es los antecedentes de cardiopatía isquémica precoz, por debajo de los 50 años. Tiene un componente importante, pero tiene más la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Todo lo que nosotros hacemos sobre nuestra genética, lo que hablábamos de los hábitos de vida. Que nos cuesta un montón Nos cuesta concienciarnos, mucho, ¿eh? mucho. Terrible. Irene, gracias por Gracias a acompañarnos vosotros. en Conexión Asturias para hablar de este asunto. Un saludo. Gracias.